Mire, les voy a compartir pantalla de esta manera y no completo porque si no, no veo bien, ¿ya? Y no veo bien tampoco lo que están escribiendo o pueden escribir en el chat. La idea es que mientras yo vaya presentando, igual ustedes me interrumpan, pueden activar sus micrófonos y vamos comentando ciertas situaciones. Mi idea es que sea el taller más que exposición únicamente de mi parte, que también ustedes puedan compartir sus experiencias. Primero que todo me presento, mi nombre es Paula Morgado Fernández, yo trabajo en el laboratorio Armadillo, en el laboratorio de escritura de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y también dicto en la actualidad un curso de comunicación académica y profesional. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar en Armadillo, esa sería la primera pregunta, si me pueden contestar. Si conocen lo que es Armadillo, si han participado. Uy, se me esconde a ratos el chat. Ahí lo voy a abrir. Yo sí, dice Tomás, Tabita. Solo las charlas que han hecho. Bueno, de todas maneras, yo siempre dejo abierta la invitación para que ustedes puedan tener tutorías, no solo conmigo, sino también con el resto de tutores y tutoras. Bueno, Francisco, te cuento un poquito. El Laboratorio Armadillo es un laboratorio de escritura de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que tiene como propósito ayudarles a los y las estudiantes en el desarrollo de las habilidades comunicativas. Principalmente trabajamos mucho con escritura, pero también con comprensión y oralidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes están realizando su proyecto de memoria, su proyecto de tesis, pueden solicitar una tutoría a la página de Armadillo y ahí se contactan con un tutor o tutora y les vamos asistiendo en el desarrollo de las habilidades. Si eres de otra facultad, sí, sí, yo creo que no hay ningún problema. Ustedes googlean Armadillo Lab y ahí van a encontrar la página y cómo solicitar la tutoría. Así que no hay ningún problema con ello. Entonces aprovecho ahí de hacer un poco de publicidad porque es una herramienta súper necesaria. O sea, ustedes necesitan sí o sí compañía en la escritura de sus memorias, la escritura de sus trabajos de título o incluso los informes. Ayudamos también mucho a ello. El taller justamente que voy a dictar el día de hoy, que tiene como título Tengo un problema de investigación, recomendaciones para planificar la escritura de la memoria y de tesis, nace de las tutorías que yo he realizado en Armadillo y de lo que he identificado como uno de los conflictos fundamentales a la hora de escribir una memoria y una tesis. Es súper buena etapa si ustedes recién van a comenzar a escribir o si ustedes están escribiendo. Y si ya tienen una escritura avanzada en la memoria de la tesis, no pasa nada, porque igual estas recomendaciones les van a servir bastante para ir mejorando ciertos aspectos. Si a lo largo del taller ustedes escuchan ladrar a mi perrita, es porque es así. Sienta a alguien y ladra, así que disculpen si la escuchan. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy? Primero vamos a hablar de manera general en torno al proceso de planificación de la escritura, que es fundamental en la escritura de todo texto. Entonces, lo que yo voy a hablar acá en el foto, ustedes lo pueden extrapolar a la escritura de diversos géneros, ya de la memoria, de un informe de laboratorio, de un informe de práctica, etc. Luego, vamos a conversar sobre las características de un problema de investigación. Posteriormente vamos a pasar a identificar lo que denominamos movidas retóricas, donde se plasma en la introducción de la memoria de la tesis justamente el problema de investigación. ¿A qué le vamos a llamar movida retórica? Se los adelanto ya, le vamos a llamar a las secciones que tienen que ir incrustadas en la escritura de una memoria, que en este caso son las movidas retóricas precisamente de la introducción, porque como les mencionaba, en la introducción es donde más se plasma el problema de investigación y donde tiene que quedar clarísimo. Ya es como esa la instancia para articular el problema de investigación y vamos a revisar algunos ejemplos. Para comenzar, me gustaría que me contaran un poco si ustedes están en este proceso de escribir la memoria o si recién van a planificar su memoria, si la tienen que escribir en el año siguiente. Me gustaría que me comentaran un poquito acerca de ello. ¿Me pueden escribir en el chat o de manera oral lo dicen? Maximiliano, estoy escribiendo actualmente. Y Maximiliano, ya vas en una etapa avanzada, estás en proyecto. ¿Más o menos en qué etapa te encuentras? Y el resto también se puede ir escribiendo y comentando.
Bueno, voy a dejar por ahí el chat. Voy como 40%, 50% escrito ya. Igual de todas maneras esto te va a servir para el proceso de revisión, entender cómo va. Dylan dice, empezando la escritura, esta semana empecé con la intro. Yo siempre sugiero que por lo menos se escriba un esqueleto de la introducción, porque te sirve para eso, te sirve para armar todo aquello que vas a desarrollar posteriormente. Por supuesto que cuando uno termina de escribir sus resultados, discusiones, conclusiones, uno vuelve a la introducción y modifica algunas cosas, pero es un primer paso súper importante, Francisco, para poder articular todo aquello que viene. Pero participo de un trabajo de investigación ya, o sea, el problema de investigación a ti se te ha asignado previamente, eso también es interesante y lo vamos a conversar más adelante. Ok, entonces para continuar con lo que les mencionaba en la agenda, voy a mirar el chat. Sebastián, escribí ya un proyecto de tesis, pero con mis profes lo cambiamos, sobre todo y ahora estoy escribiendo otro ya. No frustrarse, lleva tiempo, hay que hacerlo con calma, y la escritura, yo siempre digo esto, la escritura es una de las habilidades más complejas, o sea, necesitamos trabajar mucho, necesitamos soltar mucho la mano, conocer muy bien los géneros y también tener todo el contenido para poder lanzarnos a escribir, y por eso la escritura también conlleva mucha frustración de por medio. De hecho, se estudia la emotividad, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones cuando estamos escribiendo estos géneros que son altamente complejos. La memoria de la tesis es un género súper complicado. En el proceso de escritura, en el macro proceso de escritura, vamos a identificar por lo menos 3 subprocesos, que sería el proceso de planificación, el de puesta en texto, o también denominado textualización, y la revisión. Ojo, que acá tenemos flechas bidireccionales porque no son estancos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son etapas que yo primero planifico, después textualizo, después reviso. La idea es que todo sea constantemente recursivo y que yo vaya iterando. ¿Ya? Esa es la idea. Pero de todas maneras, no podemos partir escribiendo absolutamente nada si no tenemos un proceso de planificación súper estructurado. Y entonces por eso siempre se recomienda que se vuelva una y otra vez a la planificación, pero que partamos con aquello, sin quedarnos con la idea de que van a ser etapas estancas, sino que son recursivas. Entonces, en esta presentación, en este taller, nos basamos fundamentalmente en el proceso de planificación, que tiene como propósito fijar objetivos, que generemos ideas, ¿no? Esta lluvia de ideas, recolección de contenido, de artículos de investigación, de libros, todo aquello que nos posibilita el acceso al conocimiento, y que tiene como objetivo más importante que podamos armar un plan, es decir, que podamos visualizar, representar en nuestras mentes ese texto que queremos concretizar. Ahora bien, para ahondar un poquito más en ello, ¿qué va a ser planificar? Como les decía, es un subproceso del macroproceso de escritura, y lo principal es que escritores y escritoras se formen una representación mental del texto que van a escribir. Cuando una persona ya tiene más experticia en la escritura, por ejemplo, una persona que trabaja en investigación científica y que ya ha escrito su 10º artículo de investigación, el proceso de planificación no va a ser tan concreto. ¿A qué me refiero con que no va a ser tan concreto? Como que posiblemente lo pueda hacer solo en su mente y luego comenzar a escribirlo, y no tenga que tener plantillas de planificación, o no tenga que trabajar directamente con las rúbricas, no tenga que trabajar directamente con mapas conceptuales, porque ya maneja profundamente el género y ya tiene una tipología también de cómo ha escrito anteriormente los artículos de investigación. Pero la mayoría en realidad no somos escritores ni escritoras con demasiada, pero así máxima experticia, por eso siempre estamos necesitando hacer punteos, hacer mapas conceptuales, hacer plantillas de planificación. ¿Para qué? Para formar nuestra representación mental del texto que vamos a escribir. Como les mencionaba, la fase de planificación está íntimamente relacionada con el acceso al conocimiento. Yerko, dime. Ustedes me interrumpen, no me... Dime, sí. Esta planificación que menciona es como tener un orden, por decirlo de alguna forma, como de índice, así como de los temas que tienen que tratarse. Es que, Yerko, la verdad podemos planificar de diversas maneras. Todas las personas nos adecuan más una forma de planificar que otra. Ya, entonces yo les voy a presentar más adelante una plantilla de planificación, pero si a ti te acomoda planificar haciendo un índice, y mientras más detallado sea ese índice, mucho mejor, también sirve. Entonces, la idea es que siempre este proceso de planificación tenga un producto tangible, un producto concreto,
que lo podamos tener ahí, casi siempre lo hacemos además en papel y no en digital, para ir tachando aquello que ya hemos escrito y volver una y otra vez a la planificación. Pero la planificación va a ser de todas maneras súper individual, pero hay que hacerla, porque de repente uno pregunta a estudiantes, ¿pero planificaste? No, nada, o sea, me senté, escribí, vacié todas las ideas que habían en mi mente, y esa es una escritura muy inexperta, es una escritura muy novata. Si ustedes le dicen a los niños escriban, por ejemplo, esta típica tarea de escriban lo que hicieron en las vacaciones, se sientan y sueltan, ¿no? Todas las ideas, todo lo que está en la mente va al papel. Todo, 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 incluso sin normas ortográficas, sin construcción de párrafos, ya. Por eso es importante que cuando ya vamos creciendo, que tengamos siempre en nuestra mente este proceso de planificación que se puede concretizar, como te decía, de diferentes maneras. Pero la idea es que siempre tenga un producto tangible, ¿ya? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, como les decía, esta fase está súper relacionada con el acceso al conocimiento, pero de dos maneras. Primero, si a mí me dicen, ya, llegó tu momento de escribir tu tesis, de escribir tu memoria, primero tengo que saber qué estoy escribiendo, o sea, conocer el género, cuál es la estructura del género. Muchas veces cuando llegan a las tutorías me preguntan, ¿y cómo tengo que estructurar la tesis? Porque no me dijeron. Por eso es súper importante solicitar rúbricas, ver modelos, porque necesitamos conocer la estructura del género. ¿A qué le vamos a llamar género? Yo siempre digo que se tienen que imaginar que en una bolsita tenemos muchos textos y todos esos textos tienen características súper parecidas, ¿ya? Pensemos que todos esos textos son tesis, tesis, tesis. Entonces, a toda esa bolsita le vamos a llamar género discursivo, memoria o tesis, para que se entienda cuando hablo de género discursivo o de género. Entonces tenemos que conocer la estructura del género, qué va primero, qué va después, porque si no, no sé escribir, ¿no? Es lo mismo que cuando ustedes, quizás en nuestra infancia, más que nada escribíamos cartas. Igual teníamos que conocer el género carta o escribir un cuento, el género cuento, cómo se escribe. Entonces el acceso al conocimiento primero tiene relación con eso, con la estructura genérica y también con el contenido propio, es decir, ¿qué voy a escribir? ¿Dónde tengo que ir a buscar información? Tengo que ir a las bases de datos de revistas científicas, tengo que buscar ahí artículos de investigación, tengo que buscar libros, todo lo que refiere a una revisión bibliográfica. Ya está muy conectado entonces la planificación con el acceso al conocimiento, porque en el fondo yo no me pongo a escribir si no sé qué género discursivo tengo que escribir y qué es lo que en cuanto a contenido voy a escribir. Pero fundamentalmente podemos desglosar el proceso de planificación en algo que denominamos situación retórica. No sé si alguna vez han escuchado este término, pero le vamos a llamar situación retórica a todos los elementos que rodean la escritura de mi texto personal, que tengo que tener en cuenta antes de ponerme a escribir. Entonces, que se desarrollan y se contestan estas interrogantes en el subproceso de planificación. Primero tengo que saber cuál es mi tópico, cuál es mi tema, sobre qué voy a escribir. Y yo creo que cuando uno va a escribir una memoria, si es que no te lo asignaron el tema porque no estás en un proyecto de investigación, uno puede demorar incluso 2 meses, 3 meses en pensar la temática y sobre todo en pensar el problema de investigación. Es muy difícil generar problemas de investigación. Entonces, no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes, si alguien me la quiere contar, pero yo por lo menos, no sé, en el magíster, en el doctorado, por lo menos 2 meses pensando en mi temática, pensando que fuese una temática que pudiese aportar nuevo conocimiento a mi área, y el problema de investigación era muchas veces como, Paula, esto no es un problema de investigación, ¿ya? No sé si alguien me quiere comentar su experiencia con ello, porque es lento, es un proceso de mucha reflexión y análisis también. Por ahí escribieron en el chat, voy a mirarlo. Yo estoy en ese punto, generación del problema, pero es que Freddy es súper difícil y muchas veces están a decir es que eso no es un problema. Ya vamos a ir definiendo también qué es un problema de investigación y cómo sé si realmente lo más importante es que el problema aporte algo a mi campo de estudio. Esa es una de las cosas importantes, pero Freddy, toma tiempo.
La audiencia, ¿para quién estoy escribiendo? ¿Cuánto tengo que escribir? Esto también es una de las grandes dudas, sobre todo, una de las grandes dudas, ¿sí? Cuando escriben el marco teórico, ¿ya? Es como, ¿desde dónde parto? O sea, ¿parto desde la retórica, parto desde Aristóteles, desde Platón, o parto más adelante? ¿Ya? Entendiendo que también un docente especializado va a leer esta memoria y que además va a haber una comisión, que hay cosas que ya las sabe, entonces que no tengo que indagar tanto. O sea, tengo que tener un marco teórico relevante, pero tampoco tiene que ser tan profundo como para llegar, como les decía, a la retórica de Aristóteles, de Platón. Y el propósito, ¿para qué escribo? ¿Cuál es mi objetivo de escritura y cuál es particularmente el objetivo del género discursivo, memoria y tesis? Entonces vamos a ir revisando cada uno de estos elementos: tópico, audiencia y propósito. Y más que ir dando respuestas, es identificar cuáles son las preguntas, las interrogantes que me tengo que hacer en el proceso de planificación, porque finalmente la memoria y la tesis va a ser de ustedes y no hay otra persona que pueda responderle a estas interrogantes. No sé si alguna vez ustedes han escuchado cuando alguien va a defender que dicen, pero es que tú eres la persona que más sabe sobre este tema. Y es así, porque ustedes la están gestando. Por eso también se hace en el final de grado la memoria y la tesis, porque la idea es que ustedes sean personas propositivas en la escritura de ese género. Si tienen alguna duda, hasta acá me lo dicen. ¿Alguna duda, algún comentario? Nos vamos primero en el proceso de planificación con la identificación del tópico que su compañero nos decía que estaba ahí. Acá lo importante es delimitar el tema del escrito. Importante que muchas veces los temas los confunden con títulos, ¿ya? Así que ojo con eso. Y lo mejor es poner, este es mi tema, y hacer una lluvia de todas las ideas que están relacionadas y direccionadas con ese tópico. También es muy bueno verbalizarlo, ¿no? Con un compañero, con una compañera, con amistades. ¿Cuál es tu tema? Y cuéntame acerca de eso para que podamos ir identificando problemáticas. Porque, no sé, tenemos un tema, COVID-19. Pero hay miles de problemáticas asociadas. Una de las problemáticas que podríamos decir más actuales, carnet verde. ¿Ya? Y ahí podemos empezar a identificar las problemáticas del carnet verde, que por ejemplo se van a falsificar los carnet verdes, entonces hago una investigación para que se pueda rastrear aquellos que son reales y aquellos que son falsificados y qué sé yo. Pero de un objeto de estudio, de un tema, yo tengo múltiples aristas y múltiples problemáticas asociadas. Lo otro importante en el tópico es que yo siempre mantenga el referente. ¿A qué le vamos a llevar referente? Al objeto de estudio, situación de estudio. Que no se me pierda, porque esa va a ser la única manera en que yo pueda progresar linealmente con la temática que estoy investigando. ¿Cuáles son las interrogantes necesarias para hacerse aquí en el proceso de planificación? ¿Puedo resumir el tema de lo que pretendo redactar en una sola frase? Por eso yo les decía que también es importante conversarlo con otras personas. ¿Confluyen mis ideas principales hacia el tema sugerido en esa frase? ¿Es un tema atractivo? A mí siempre me gusta como detenerme en esto de atractivo. ¿Qué es atractivo y qué no es atractivo? No estamos hablando de atractivo de que sea así como, no sé, que es más entretenido estudiar las estrellas que estudiar, por ejemplo, los tiempos verbales utilizados en el discurso del presidente de Chile. Ya no se trata de solo atractivo, sino que algo va a ser atractivo cuando algo realmente aporta un par de granitos de arena a tu área de investigación. Cuando tú estás proponiendo una metodología diferente y que además te ha funcionado en la práctica. A eso le llamamos atractivo. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces también se incluye este adjetivo en las rúbricas de evaluación. Entonces ustedes dicen, pucha, tuve, no sé, 2 puntos de 3, pero era más que nada por eso, no porque sea más bonito, más interesante, más entretenido. Entonces estas son las preguntas relevantes para realizarse en el proceso de planificación, particularmente la identificación del tópico. El propósito, que también es algo que tienen que conversar con sí mismos y escribirlo, como yo les decía, importante tener algo tangible.
Necesitamos conocer la finalidad de nuestro texto. Todo texto tiene como gran mega propósito comunicar ideas, pero además van a tener otros propósitos particulares, como por ejemplo en el caso de la narrativa, entretener, en el caso de un texto, de un ensayo argumentativo, hacer convencer o persuadir, dependiendo del tipo de argumentos que se utilice. Y así suma y sigue, en cada género discursivo tiene su propósito discursivo, y tengo que delimitar los pasos que yo que tengo que llevar a cabo para conseguir este propósito, ¿ya? Y en el caso de la memoria de la tesis van a ser cada una de las secciones y sobre todo la metodología. La metodología es lo que me posibilita cumplir con mi propósito o no cumplirlo. Preguntas esenciales: ¿para qué estoy escribiendo? ¿Y qué es lo que quiero que el lector sepa después de leer mi texto? ¿Qué es lo más importante? Y con esa pregunta ustedes del propósito también pueden ir discriminando información, aquello que es esencial y aquello que no. Hoy en día en el área de la academia, en el área de las investigaciones, se le está otorgando mucha mayor relevancia a la explicitación y detalle de las metodologías, no tanto hacia los marcos teóricos, porque en realidad si uno quiere saber sobre una temática igual va a investigar, igual te van a escribir ahí en la memoria, en la tesis o en los artículos de investigación las referencias bibliográficas, pero por eso lo que más va a cumplir el propósito comunicativo de la memoria de las tesis es la metodología de la investigación. Primero, tenemos como el propósito más directo, ¿no?, de construir, escribir una memoria, una tesis, es para fines acreditativos, para que ustedes se transformen en profesionales o para que se transformen en magíster, en doctores, y así suma y sigue, ya fines acreditativos. Eso podríamos decir que es lo más directo, pero lo menos importante del género discursivo en sí. Lo otro fundamental y que tiene que ver con esto del adjetivo atractivo es que puedan generar conocimiento científico. Esa es la idea de la escritura de una tesis. También que puedan informar los aportes de la investigación. Podríamos decir que esos son los tres grandes propósitos comunicativos, entendiendo que el menos relevante de ellos es el fin acreditativo. O sea, relevante para uno obviamente cuando defiende su tesis, pero en términos del género discursivo son más importantes los otros dos. Luego tenemos la caracterización e identificación de la audiencia, determinar las características de una potencial audiencia y de una audiencia que sería de una u otra forma prototípica, ¿ya? Porque imagínense que sus tesis y memorias las va a leer su tutor o tutora, ¿no? Luego la comisión, pero después igual quedan en biblioteca y créanme que hay mucha gente que revisa las memorias, entonces también tienen que pensar en ese potencial público. ¿Quién va a leer mi texto? ¿Hasta qué punto maneja mi lector o lector el tema que quiero exponer? ¿Y cuál es el registro adecuado para referirme a mi lector? Ojo aquí también con el registro, porque cuando estamos haciendo revisiones en el contexto del laboratorio Armadillo, tienden a utilizar muchas palabras, no es el alcance de este taller, pero igual aprovecho de decirlo, utilizan por ejemplo muchos verbos que son parte de la oralidad, y que eso le quita formalidad y va a carecer de registro más académico su tesis. Por ejemplo, mencionar los autores hablan, el verbo hablar no es un verbo propio de la escritura, sino que de la oralidad, y eso le quita formalidad también al escrito de usted. Entonces, analizar y caracterizar el conocimiento y la audiencia, directa e indirecta. Como les mencionaba en un inicio, y le conversaba también a su compañero, lo importante de este microproceso de escritura, microproceso de planificación, perdón, del macroproceso de escritura, es que tengamos como producto algo tangible que vamos a denominar plan de escritura, que puede consistir en variados elementos, porque les decía que depende mucho de qué me adecue más a mí y qué pueda ser más adecuado para ustedes, pero consiste en un esquema mapa conceptual en el que se organizan las ideas conforme serán expuestas en el texto. Por lo tanto, mientras más detallado sea este plan de escritura, mucho mejor. Yo acá les tengo un ejemplo de un plan de escritura que es una plantilla de planificación. Entonces acá tenemos, por ejemplo, título tentativo de mi texto, audiencia a la que está dirigido el texto, y ahí puedo caracterizar a la audiencia. Problema, pregunta o objetivo. En el caso de una memoria, podríamos tener esta plantilla de planificación para escribir el objetivo general de mi investigación.
identificar variables asociadas a, etcétera. Luego en la introducción, tema inicial y datos que van a contextualizar. También es importante en la plantilla de planificación poner las referencias. Yo les digo mucho que cuando van a hacer el estado del arte o el marco teórico es súper bueno que previamente tengan un Excel donde pongan los artículos y los libros y pongan indicadores para luego ir comparando e ir articulando el estado del arte o el marco teórico, porque ahí van a ver una panorámica completa de aquello que pueden escribir. Diferente es cuando tengo todos los textos, que puede ser en el computador o en papel, y estoy súper perdida, no sé cómo conectar el uno con el otro. Pero si yo ya hice este trabajo previo de hacer una plantilla con autoría, con indicadores de evaluación de cada una de las propuestas, se me va a facilitar la vida. Luego, justificación de la investigación en el desarrollo, que aquí esto lo podríamos detallar mucho más en estado del arte, marco teórico, metodología de la investigación, y así podemos hacer una plantilla de escritura súper detallada. Este es un ejemplo, pero también podríamos, miren, tener un mapa conceptual donde escribo el problema de manera súper sintética. Donde escribo algunas ideas o temas que voy a desarrollar en el marco teórico. Luego en el marco metodológico lo mismo, un punteo, una lluvia de ideas. Y así con cada uno de los capítulos, hasta incluso poder llegar a las conclusiones y proyecciones de la investigación. ¿Ya? Entonces, esa sería la síntesis del proceso de planificación. ¿Les queda alguna duda hasta acá? Yo con lo que me quedo, no es que haya terminado aún, pero para resumir un poco lo que acabo de decir, es que ¿por qué cuesta tanto ponerse a escribir la memoria y la tesis? Porque uno no planifica correctamente. Porque si planificáramos correctamente, tuviésemos algún elemento tangible, un plan de escritura que nos permite soltar la mano a priori, conversar nuestras ideas y tener ahí estos escritos, es mucho más fácil empezar a escribir. Ahora me gustaría que me comentaran quienes ya han empezado a escribir y quienes no, cómo les va con el tema de la planificación, si han hecho este tipo de plantillas. ¿Les escucho o me escriben en el chat? Cuéntame para que podamos igual hacer más dinámico todo. Por ejemplo, quienes comentaban que ya estaban escribiendo, ¿ustedes hicieron este paso previo de planificar, de caracterizar cada una de las secciones de su memoria de su tesis? Hola, ¿se Hola. escucha? Sí, sí se escucha Eh, súper bien. lo que yo, bueno, yo todavía no empiezo a escribir, pero para saber como qué cosa investigar y cómo empezar a escribir mi marco teórico, hice como un índice de los temas, como de los grandes temas que quiero tratar y los subtemas de los que ya tengo información y Ajá. que pretendo profundizar para ver si se entiende. Como que lo estaba planificando así, como ordenar la idea, saber dónde poner los conocimientos que tengo. Sí, Como que me Camilo, los paso Camilo, distinto. ¿cierto? Sí. Sí. Camilo, justamente eso es súper bueno. El otro día tuve tutoría con una chica y ella va a empezar a escribir su marco teórico y llegó con un índice y yo le dije, mira, lo mejor es hacer primero el índice para entender la organización de lo general a lo particular y que vas a ir desarrollando. Llegó con un índice súper, 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 mega, ultra detallado. Y yo le dije, obviamente después cuando tú ya tengas escrito tu marco teórico vas a tener que limpiar mucho acá, porque un índice nunca puede ser tan detallado con un 1.1.1.1.5, por ejemplo. Así ese nivel de detalle. Pero le decía, es súper bueno lo que acabas de hacer, porque te va a permitir escribir de una manera mucho más rápida y que tampoco se te vayan las ideas, y al final nuestra mente igual se agota. Por eso necesitamos tener estas plantillas, sea la planificación que nos acomode más, pero es que hay cosas que se nos van a ir, porque escribir ya es cognitivamente complejo. Por eso tienen que valerse de herramientas anexas. Entonces, súper bien, Camilo. Por aquí Maximiliano dice, no he hecho nunca una de estas plantillas, pero sí tenía un pequeño punteo de los puntos importantes que quería decir. Lo otro que hice fue ver algunas memorias como referencia, claro. Tener un ejemplo y un buen ejemplo, eso también es súper recomendable. No es que estemos plagiando algo, sino que es un género discursivo, entonces necesitamos tener un ejemplo de referencia. Si a mí me dijeran, no sé, escribe una ley, no soy abogada, leyes he leído muy poco, entonces yo tendría que ir a estudiar este género, la escritura y todo el tema.
Eso está súper bien. Y el punteo, mientras el punteo sea lo más detallado posible y tú sientas que te sirve para como planificación y después para escribir, que la idea es que no se queden estancados y estancadas ahí solamente, sino que les posibilite soltar más la mano. No sé si alguien más quiere comentar otra experiencia. Entonces ahora vamos a pasar al planteamiento del problema. ¿Por qué el planteamiento del problema lo estoy conectando con el proceso de planificación? Porque es de las primeras cosas que yo necesito tener para poder ponerme a escribir. Muchas veces me ha tocado hacer revisiones de tesis que no tienen ningún problema de investigación. Y esto en muchas ocasiones, ¿por qué ha sucedido? Porque han participado en un proyecto de investigación más macro, como por ejemplo un proyecto Fondesit, y se les asigna un tema, ¿ya? Se les asigna un tema, pero no se les asigna problema. Entonces, uno necesita esa fase de problematización para poder gesticular toda su memoria. Porque si yo no tengo problema de investigación, no tengo nada finalmente. Tener un tema que me digan, por ejemplo, tema, carnet verde COVID-19. Ya, pero ¿qué hago con eso si no tengo ninguna problemática asociada? Y ese proceso de pensar el problema de investigación es largo, es complejo, porque muchas veces pensamos que temáticas o títulos son problemas, y no es así. Además que hay algunos problemas que ya han sido recontra resueltos, entonces que no valen mucho la pena. ¿Ya? No sé, por ejemplo, si alguien mencionara, mira, estoy haciendo una investigación y mi problema de investigación es una vacuna contra el COVID-19. Y esta vacuna, ya hizo la metodología de la investigación, todo tiene la vacuna, pero resulta que la vacuna se pone en 3 dosis y tiene el mismo porcentaje de efectividad que Sinovac y Pfizer. Entonces, en realidad, no es para nada atractiva esa investigación, no sé si me entienden. No se identificó bien la problemática, no se identificó bien el alcance de la problemática. Y acá yo les tengo una frase, de acuerdo con Einstein, es más importante para la ciencia saber formular problemas que encontrar soluciones, porque básicamente en eso se basa la ciencia, en encontrar problemas que solucionar, que nunca los vamos a solucionar del todo, pero sí parcialmente para ir dando, como yo les decía, estos granitos de arena a mi campo de estudio. Y el planteamiento del problema de investigación básicamente se desarrolla en la pregunta de investigación, en los objetivos de investigación, en la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, en la viabilidad de la investigación, viabilidad en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a diferentes disposiciones, justificación de la investigación. Ya todo ello es el problema, no es que podamos definir de una sola forma el problema de investigación, porque todo tiene que ser tan coherente, tiene que estar tan conectado, partiendo del objetivo y de las preguntas de investigación, objetivo general, objetivos específicos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es un problema de investigación? ¿Qué es un problema de investigación para ustedes? Si alguien se motiva a responder, no es necesario que tengan la respuesta totalmente correcta, pero algún comentario. ¿Cómo ustedes saben si tienen un problema de investigación o no? Hoy no había leído lo que pusiste, Sebastián. Yo estructuro en mi marco teórico ideas para posibles párrafos. O sea, hago una especie de punteo que en una frase resumo la idea de un párrafo. Bueno, voy a volver un poquito atrás lo que estamos hablando de la planificación. Esto también está bueno. ¿Por qué? Porque cada párrafo, un párrafo bien estructurado, siempre tiene, Sebastián, una oración temática. ¿Ya? Al igual que los textos se estructuran en introducción, desarrollo y conclusión, a nivel de párrafo pasa lo mismo. Entonces, si tú haces eso, ya vas a adelantar pega además porque vas a tener la oración temática de tus párrafos. Vuelvo a qué es un problema de investigación. ¿Quién se la juega aquí respondiendo algo en el chat o pueden participar oralmente? Contexto más objeto de estudio. Sebastián, ¿eso para el problema de investigación? ¿Sí? Sí, contexto más objeto de estudio. Si pudieses explayarte un poquito más, sobre todo con el contexto, porque objeto de estudio entendemos que puede ser una situación o un objeto de estudio, entendiendo que el objeto de estudio puede ser concreto, puede ser abstracto. Y al resto también. ¿Qué es un problema de investigación?
¿Se me escucha? Para Sí, explayarme un... sí, Sebastián, se te escucha súper bien. Sebastián, es que ahí te muteaste. Uy, disculpa. Ahí sí. Ya, ahora sí. Es que me vi un video en YouTube y decía que el problema de investigación, no me acuerdo cuáles eran las palabras en específico, pero decía que era el objeto de estudio más el área donde va a estar estudiado o donde se va a realizar la investigación de ese Ujú. objeto, más algo más, si no me equivoco. Puede incluir otras variables, me imagino, pero no me Ujú. acuerdo específico, pero por ahí iba. Ya. Sí, yo creo que un poquito hacía mención quizás a diferentes variables del contexto. Claro. Sí, está bien lo que dice el compañero y sobre todo se relaciona mucho con el objetivo general de investigación, que siempre tiene que tener el objeto de estudio y variables asociadas. Estoy estudiando el objeto de estudio, pero con qué variables del objeto o qué variables que, valga la redundancia, hacen variar al objeto de estudio, estoy investigando. ¿Ya? ¿Alguien más? Muy desde la intuición quiero que me lo puedan decir. No es necesario tener... ¿Cuándo saben ustedes cómo? Sí, ahora sí tengo mi problema de investigación. ¿Un comentario más por ahí en el chat puede ser? Bueno, si no, no pasa nada. Acá yo tengo un par de definiciones, pero que son definiciones, porque en la práctica en realidad es súper difícil identificar el problema de investigación. Acá tenemos, es el inicio detonador de toda indagación. Es lo que desencadena el quehacer científico, ¿no? Esto mismo que decía Einstein, de todas maneras, que es lo más importante. El problema es una dificultad. Es lo que se quiere averiguar, explicar o resolver. Pero ahí hay que agregarle que hay muchas cosas que ya han sido averiguadas, resueltas, que no tiene asunto volver a investigarlas. A mayor claridad corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. El investigador debe ser capaz de conseguir el problema y verbalizarlo. Esto es lo que yo les decía. Conversar con alguien, con un compañero, una compañera u otra persona, o también sirve mucho con nuestro profesor o profesora, de la memoria y de la tesis, verbalizarlo para saber si es o no es un problema. Tiene que tener solución, y la solución al problema de investigación está básicamente por la metodología de la investigación, no por otra cosa. No es que se vaya a solucionar de otra manera, sino que la solución es nuestra metodología y nuestros resultados. Los problemas deben ser capaces de ser observados y o medidos. Y esto se puede lograr no solo a través de la metodología cuantitativa, sino también cualitativa. Por algo, al día de hoy ya es la psicología y la lingüística, estudios de la lengua, considerados también científicos, porque pueden ser observados y también pueden ser medidos a través de incluso la estadística descriptiva e inferencial. El tema es que el problema de investigación lo tenemos que exponer claramente en nuestra introducción. Entonces ahora vamos a ir mirando cómo le vamos a denominar a todas esas secciones que si las juntamos, a esto que yo les decía, por aquí está, ¿no? Las movidas retóricas, que si las juntamos es porque articulamos y construimos bien nuestro problema de investigación, ¿ya? Importante nunca confundir el problema de investigación con los títulos o con los temas. Esto es lo que yo les decía. Problemas hay muchos, siempre y cuando yo identifique variables interesantes. Por ejemplo, vuelvo a lo anterior que les decía de la vacuna, pero es que la variable de la cantidad de dosis, si tú me estás diciendo que más encima son 3 dosis, son más de las dosis que hay que poner ya con las que hay la Sinovac y la Pfizer, entonces esa variable ya no es interesante de estudiar y no es problemática. ¿Ok? Entonces ahí hay que ir moldeando los problemas de investigación. A nivel retórico discursivo, es decir, en la escritura, porque en la escritura tiene que quedar clarito nuestro problema de investigación, vamos a identificar ciertas secciones que me permiten escribir mi problema de investigación. Y están justamente como les decía en la introducción. La primera de esas secciones se llama establecimiento del territorio. La segunda se llama problema o nicho. Y la tercera se llama ocupación del nicho.
¿Ok? Entonces, estas tres, si están bien formuladas, bien escritas y de manera clara, problemática, vamos a tener como check nuestro problema de investigación. Vamos a ir revisando cada una de ellas y ustedes me dicen si les quedan dudas. La movida número 1, que es el establecimiento del territorio, yo lo que aquí hago es destacar la relevancia de mi temática a tratar, ¿ya? ¿Por qué es necesario investigarla? Y por eso tienen que explicitar la necesidad de esta investigación. Identificar cuál es mi gran tema, presentarlo de manera general a lo particular. Yo siempre les digo que en las introducciones una de las mejores cosas es partir contextualizando, estableciendo el territorio, delimitando la línea de estudio y definiendo el objeto. ¿Ya? Así podemos partir de lo general a lo más particular. ¿Y por qué es necesaria y atingente mi investigación? En la actualidad, no sé si ustedes han leído muchas introducciones de memoria, pero en muchas ocasiones se utiliza en la actualidad o en el siglo XXI como para darle este énfasis de por qué es atingente la investigación. Entonces, en el establecimiento del territorio, en resumen, lo que hago es definir y contextualizar mi temática a tratar, pero además mencionar por qué es necesario y por qué es atingente de estudiar. Luego vamos a tener la movida número 2, que esta me encanta el nombre, establecer el nicho, y se llama justamente así porque ustedes han visto estos nichos en el cementerio, y se llama establecer el nicho porque existe un objeto de estudio que yo estoy estudiando que es súper amplio, pero yo necesito ocupar un espacio con mi problemática, ya necesito identificar mi problema de investigación y lo que yo hago es meterme en uno de estos nichos. Y me meto justamente en ese nicho porque no ha sido tan estudiado, porque puedo crear otras metodologías, ya porque hay variables atractivas de estudiar aún ahí. Entonces, en esta movida 2 que se llama establecimiento del nicho, lo que hacemos es establecer un vacío de investigación. Y acá, en términos de la escritura de la introducción, lo que yo menciono es, mira, se ha estudiado todo esto en términos teóricos y en términos metodológicos. ¿Qué variables de mi temática se han estudiado? Sin embargo, no obstante, no se ha estudiado, sin embargo, no hay suficiente información sobre, y ahí es donde yo me meto en este nicho de investigación. Por eso aquí les menciono en la presentación, su función es establecer el vacío de investigación, indicando las limitaciones de los estudios previos, o un área de interés novedosa que ha sido poco abordada. Vuelvo con esto de lo novedoso, puede ser que muchas metodologías en esa área ya han fallado, o que yo tengo una metodología experimental que es interesante, ¿ya? Aquí, ¿cuáles preguntas tengo que responder en términos de escritura? ¿Cuáles son las investigaciones en torno al tema? Lo que hago es un brevísimo estado del arte en la introducción, ¿ya? En la introducción yo sí o sí tengo que poner igual teoría, por eso digo un estado del arte, y lo que hago es escribir las investigaciones más actuales, más atingentes para mencionar. Sin embargo, en estas investigaciones no se ha realizado, y ahí es donde yo entro con mi problema de investigación. Con esto, ¿no? ¿Qué fenómeno del tema no ha sido estudiado? Eso es lo que voy a responder ahí y me meto en este nicho investigativo. Luego tenemos la tercera movida, que es ya ocupar el nicho. Ustedes ven ahí que hay una persona dentro, pero la idea de esto es que yo ocupo el nicho a través del discurso, a través de la escritura. Y el propósito acá es explicitar el objetivo general de investigación. En la introducción hacemos eso, en la introducción no nos metemos con los objetivos específicos porque en la metodología los escribimos. Entonces, el propósito es explicitar los objetivos de la investigación, preguntas o hipótesis asociadas al vacío identificado. Y así también delimitamos la estructura organizacional de la tesis. Entonces vuelvo acá. Se han realizado una serie de estudios y ahí ustedes explican, describen las investigaciones en torno al tema, las variables que se han estudiado, brevemente algunos resultados relevantes. Sin embargo, de este fenómeno no se ha estudiado y ahí ustedes explican, establecen el nicho. Ante ello, el objetivo de esta investigación es, y ponen el objetivo general y ahí están ocupando el nicho de investigación. No sé si lo notan, pero igual se los digo, lo que pasa es que la escritura del género memoria-tesis ha sido súper estudiada, entonces hay muchas pautas a seguir para entender cómo escribirla.
Y esto también posibilita que ustedes no se cansen tanto cognitivamente al estar escribiéndolas y que no se frustren tampoco. Entonces yo lo que siempre hago cuando escribo una introducción, tengo esto acá. Entonces ya, primero que hago, establezco el territorio, contextualizo, defino problema o nicho, hago un pequeño estado del arte y luego lo que hago es ocupar el nicho. Escribo mi objetivo general. Luego, brevemente escribo la metodología de trabajo y las fases del trabajo y ya tengo mi introducción lista. Entonces voy como paso por paso tachando. Por otro lado, a nivel discursivo también es importante ocupar conectores, porque hay conectores que me sirven justamente para identificar el nicho. Esto que yo les decía, sin embargo, no obstante, si bien se ha estudiado XXX, no se ha estudiado, y ahí lo pongo, entonces tienen que utilizar conectores contrastivos y concesivos para explicar el nicho. Diversas investigaciones en el área se han centrado en, lo escriben, no obstante, no se ha estudiado y ahí ustedes van con su problema de investigación. Por ello, el objetivo de esta memoria es, y para integrar el objetivo ustedes utilizan conectores de causa y efecto, por esta razón, en consecuencia, debido a, por eso, por ello, entre otros. Por lo tanto, también ustedes tienen que trabajar con una plantilla de conectores. Yo no sé si tienen, igual ustedes si quieren me escriben después al correo y yo les puedo mandar la presentación y les mando una plantilla de conectores. Pero hay conectores y si yo junto todo eso, lo auno, escribo todos estos elementos, establecimiento del territorio, problema o nicho, ocupación del nicho, y además utilizo los conectores, va a quedar claro mi problema de investigación. Y uno inmediatamente cuando lee una introducción sabe si se identifica o si se desarrolló bien el problema de investigación o no. ¿Por qué? Porque si no vi ningún pequeño marco teórico, antecedentes, y si no vi qué elemento del tema no ha sido estudiado, o sea, el establecimiento del nicho, yo digo acá hay un problema con la delimitación del problema de investigación o a veces simplemente hay carencia de problema de investigación. Acá tenemos algunos ejemplos, acá tengo un ejemplo, o mejor antes de leer el ejemplo, quiero saber si tienen preguntas, comentarios. Todo lo que me quieran preguntar, comentar. Parece que no, entonces continúo. A ver, aquí voy a mirar el chat. ¿Qué tan larga debe ser? Buena pregunta, Dylan. La introducción, me pasa que me extiendo mucho, por ejemplo, en mi caso el problema es el impacto del impuesto al carbono en los sistemas eléctricos, usando técnicas de optimización avanzada. Entonces pasa que parto describiendo el cambio climático, las emisiones en Chile, el impuesto, etcétera, y me queda muy largo. Yo aquí, por lo que tú escribes, me imagino que lo que estás ampliando en demasía es el establecimiento del territorio, porque a veces parten desde muy atrás, escriben cosas y definen cosas que en verdad no deberían hacerlo. Entonces yo creo que igual hay que mirarlo, por eso te sugiero que solicites una tutoría en Armadillo, puede ser conmigo, puede ser con otra persona, pero en estricto rigor una introducción debería tener unas 2 planas, unas 2 planas y media, 3 a todo dar, pero 2 planas es una buena extensión. Sebastián, sí se van a subir las grabaciones. Lo más probable es que la grabación se suba a la página de Armadillo. ¿Ya? Entonces ustedes googlean y ahí la van a encontrar, pero les vamos a ir avisando también por las redes. Entonces, Dylan, igual sería importante que alguien lo viera para poder guiarte mucho más en concreto. Porque a mí, por lo que me cuentas, me parece eso, que estás contextualizando demasiado, que estás yendo muy atrás, esto que yo lo decía como un punto extremo, un límite, llegar a la retórica, pero a veces pasa eso, que estamos definiendo cosas que no están relevantes. Acá tenemos un ejemplo de establecimiento del territorio y del nicho. Esto era mucho más extenso, ya yo aquí saqué solo un fragmento de una introducción que me pareció que lo tenía claro. El transporte público es un aspecto importante en la calidad de la vida de las personas. Entonces ven que aquí no es necesario definir transporte público porque es algo de conocimiento general. Ya entonces pasa que hay cosas que sí tenemos que definir y otras que no tenemos que definir, como el transporte público. Vuelvo, el transporte público es un aspecto importante en la calidad de vida de las personas, por lo que existen diversas investigaciones que modelan y evalúan las decisiones de elección de los viajeros.
se identificó una variable que ya se ha estado estudiando. En un principio, los atributos más estudiados y que influyen en la decisión de un pasajero eran el costo monetario y el tiempo de viaje. Pequeño estado del arte. Ahí incluso tenemos las referencias que por supuesto tenemos que ponerlas. Más recientemente se ha estudiado la incorporación de otros factores variables lo mismo, tales como la comodidad, la disponibilidad de asientos, las percepciones del nivel de hacinamiento, entre otros, debido a que se ha comprobado que estos tienen un impacto significativo en el comportamiento de los usuarios. ¿Ya? Ahí se está, entonces ahí tenemos establecimiento del territorio y luego vamos a ver el nicho. No obstante, en su mayoría son investigaciones que usan datos de preferencias declaradas, los cuales presentan varios tipos de sesgos, o sea que era que se les preguntaba a la gente en torno a estas variables, ¿ya? No sé si les queda claro, pero aquí se establece el territorio. Primero, la gran temática es transporte público. Nos menciona que hay variables que ya han sido estudiadas en torno a ese objeto de estudio. Sin embargo, ¿cuál es el problema con estos estudios? Que se basan en datos declarados por las personas y por los usuarios, y luego ya se guía con el establecimiento del territorio. Acá tenemos otro que también lo corté porque era demasiado extenso, donde tenemos el tema. En la actualidad, ven que ahí se hace ese enganche. En la actualidad, la separación selectiva de minerales que contienen especies con valor económico de los que no presentan valor está gobernada por el proceso de flotación. Entonces ahí se aclara la temática, la línea de estudio. Luego tenemos antecedentes. La implementación de XPS para el estudio de la activación de la pirita se ha realizado principalmente a nivel de laboratorio. Seguimos con los antecedentes. Debido a la alta sensibilidad de esta técnica de análisis, existen diferencias entre los resultados obtenidos en laboratorio y los de planta concentradora. Hay una limitación. Se está identificando ahí, mira, pero se investigó, pero está pasando lo siguiente. Las muestras de planta necesitan una preparación adecuada para el análisis, lo cual requiere una metodología para su implementación en la concentradora. Ahí tenemos el nicho de la investigación. Yo les decía que un problema de investigación incluso puede nacer de una nueva metodología de estudio o de metodologías que han fallado y que se vuelven a probar con otras variables. En consecuencia, este trabajo tiene por objetivo desarrollar una metodología para la implementación industrial de la técnica XPS para el estudio de la activación de pirita. Ven, ahí están todos los elementos. Reitero que por supuesto yo lo corté por fines de tiempo, no les iba a estar leyendo todo, pero de esta manera, si yo incluyo establecimiento del territorio, problema o nicho y ocupación del nicho a través de mi objetivo de investigación, voy a lograr, vuelvo acá, tener el planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema no es una cosa fácil de definir, ni es una frase, sino que el problema, el plantear el problema de investigación, se articula a través de todos estos elementos: objetivo, pregunta, justificación, evaluación de las deficiencias en el conocimiento. ¿Se entiende? No es como que tengamos una única respuesta para el planteamiento del problema, sino que lo articulamos a través de todos estos elementos. Y con eso finalizo el taller. Éxito con sus memorias, con sus tesis, con el planteamiento y la articulación de todo el problema de investigación. Y también les dejo nuevamente la invitación para que puedan pedir tutorías con especialistas en escritura en Armadillo Lab. También les dejo aquí mi correo, que es paula.morgado@uchile.cl, para que puedan escribirme en caso de necesitar documentación o esto mismo que yo les decía sobre los conectores, marcadores discursivos, pero siempre es bueno mirar en concreto cada uno de sus textos, ya, porque entendamos que esto es un taller, hay personas que van a empezar a escribir, otras personas que ya están escribiendo, que tienen por ahí, decían, el 50% escrito, entonces es más general, pero tenemos que entrar a mirar con lupa en cada una de las tutorías sus textos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? De nada, Diego, gracias a ti por asistir. ¿Dudas, comentarios?